tal, amigos? Les habla Álvaro de Regil de la Célula Ciudadana Comité Paro Nacional Pacífico. En esta ocasión les ofrecemos la presentación del concepto de células ciudadanas que tiene como objeto apoyarles en la formación de sus propias células, detallándoles el concepto y ubicándolo dentro del propuesto Plan de Liberación Nacional del Movimiento Ciudadano. Bien, empecemos primero por establecer el contexto político. Abordemos la raíz del problema. Es claro que México está secuestrado por la escoria ladrona. Me refiero a la oligarquía político-empresarial que se distingue por su cultura de explotación de los trabajadores, de depredación y de saqueo de nuestros recursos naturales y por su entusiasta entrega del país al capitalismo global, especialmente a Estados Unidos y a la Unión Europea, desde luego renovando así el neocolonialismo de siempre y por supuesto a cambio de una jugosa tajada del pastel. Y para conseguirlo, nos ha impuesto a su Estado mafioso en beneficio de sus muy privados intereses. Esto ha provocado que el país se encuentre en un caos social, el todos contra todos. Es decir, en lugar de regir el Estado de Derecho, reina el estado de anomia, esto es, el estado de desorganización social o aislamiento del individuo como consecuencia de la falta o la incongruencia de las normas sociales. Así las cosas, padecemos a un estado delincuencial en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, y como consecuencia, reina el saqueo, el despojo, la violación sistemática de toda la gama de derechos humanos, que por supuesto sucede en un clima de absoluta y total impunidad. Por todo ello, la meta del movimiento es, obviamente, liberar al país pacíficamente del secuestro en que lo tiene la escoria ladrona y su estado mafioso e impune. Para ello, preliminarmente, se han fijado tres grandes objetivos. Primer objetivo: paro nacional. Esto es el boicot económico laboral estudiantil. Ahí nuestro papel es yo no trabajo, no estudio y no consumo, con el fin de paralizar al sistema económico de la escoria ladrona. Segundo objetivo: realizar la Convención Nacional Republicana Constituyente de nuestra Cuarta República. Esto es el ágora ciudadana donde todos tenemos derecho a proponer, debatir y conciliar el nuevo pacto social que dará cuerpo a nuestra nueva Constitución que votaremos para construir nuestra Cuarta República. Tercer objetivo: llevar a cabo los procesos electorales federal y estatales bajo la nueva ley electoral pactada en la nueva Constitución, que tenemos que presumir, porque si no, no tendría sentido, que tendrá todos los antídotos indispensables para evitar que volvamos a caer en la situación de siempre, el fraude, el robo descarado en plena impunidad. De esta forma, tendremos nuestro primer gobierno constituido y constituyente de nuestra Cuarta República. Bien, ahora hablemos en concreto de lo que son las células ciudadanas. Estas son la base imprescindible de todo el movimiento de liberación nacional, porque sin ellas nada es posible. Las células son el tejido social que da alma al movimiento de liberación. Somos los ciudadanos no solo indignados, sino también los que tenemos la ambición e iniciativa necesaria para tomar cartas en el asunto. Que por cierto, aunque la mayoría no hemos estado conscientes de ello, tomar la iniciativa siempre ha sido nuestro asunto, por nuestro propio interés y beneficio, para situarnos en el asiento y volante del conductor de la cosa pública para rescatar a nuestro país y por tanto a nosotros mismos de la terrible situación que padecemos, sin porvenir, sin derechos, sin justicia, sin oportunidades, vamos, sin ni siquiera disfrutar de la seguridad a nuestra integridad física y de nuestra familia, que es la garantía ciudadana más elemental que tiene la obligación de proveer cualquier gobierno que se precie de ser mínimamente democrático. Por todo ello, en la real democracia
el ciudadano tiene que tomar la iniciativa permanentemente para estar en control de la agenda pública. De tal suerte que las células son el factor unificador y de convergencia del movimiento ciudadano. Las células son el músculo necesario para el éxito, porque son el arma de presión que revocará el supuesto mandato forzando la renuncia de los secuestradores del país. Las células son miles y miles de células de todo el espectro social y de todos los rincones del país, de todos los rangos de la sociedad, de las ciudades y del campo. Se trata de los verdaderos representantes de la ciudadanía que de manera verdaderamente incluyente forjarán el nuevo pacto social. ¿Y por qué digo incluyente? Porque la opción de participar depende solamente de las ganas del ciudadano de hacerlo. En verdad, la bolita está en nuestra cancha. Y además, las células son apartidistas porque participan estrictamente a título ciudadano. Ahora, ¿quiénes pueden ser parte de las células? Pues si aspiramos a un entorno de real democracia, todos. Es decir, todo aquel que se precie de ser ciudadano, que se sienta indignado por la crisis del país, que tenga ambición por rescatarlo para construir una nueva república digna y justa. Los elementos claves son sentirnos indignados, tener ambición por construir un verdadero, digno y justo país, y tener la iniciativa para poner nuestro granito de arena. En síntesis, todo aquel que aspire a contribuir a construir una nación de la que podamos enorgullecernos y legar a las generaciones futuras. ¿Cuál es el fin de las células? La célula tiene 4 funciones. La primera es provocar el efecto de bola de nieve para generar la masa crítica que es imprescindible para dar fuerza al movimiento. Asimismo, comprometerse fielmente y por convicción a ejercer el paro laboral estudiantil. De igual forma, comprometerse a ejercer el boicot de consumo. Las dos primeras son un verdadero compromiso. Si no lo cumplen, en verdad no tiene caso participar. Y finalmente, de manera ideal, aprovechar la gran oportunidad y privilegio que está a la disposición de todos de ser actor directo al participar en la Convención Constituyente, que es el proceso del nuevo pacto social que forjará nuestra Cuarta República. Se espera que todos los miembros de las células participen, porque en esta etapa, por congruencia ciudadana, si hicimos el sacrificio del paro y el boicot, debemos de aprovechar y participar en la convención para que nuestra voz participe en la formulación de todas las nuevas reglas de convivencia de la nueva Carta Magna. ¿Por qué son unificadoras? Pues porque aunque una enorme mayoría de ciudadanos comparte un buen número de reclamos, es inevitable que haya una gran diversidad de puntos de vista. Siempre hay acciones de la escoria ladrona que afectan más a unos que a otros, y eso influye de diferente manera en nuestro análisis. Sin embargo, al fijar como objetivo común para resolver la gran diversidad de problemas sociales que nos aquejan, laborales, educativos, de salud, agrícolas, ambientales, entre una larga lista, el abordar el problema de fondo, que es extirpar el cáncer que nos destruye, nos permite a todos caminar unidos hacia ese primer objetivo común, que es remover del poder a los secuestradores del país en términos prácticos. Es decir, más allá de la diversidad de reclamos y soluciones, todos podemos estar totalmente de acuerdo en que el primer paso es revocar el supuesto mandato de los secuestradores. Del mismo modo, ¿por qué son el factor de convergencia? Porque si nos unimos para remover del poder a la escoria ladrona, de igual forma podemos y debemos aprovechar la oportunidad y privilegio único en nuestra vida de participar directa y personalmente en el diseño del nuevo pacto social que dará vida a nuestra nueva república, esforzándonos en lograr que se aprueben todas las reglas de convivencia que nos permitan construir a una nueva comunidad justa y digna. Participar en la Convención Constituyente es desde luego optativo.
está abierto a todos los integrantes de las células, pero a su vez es lo congruente y de suma importancia, porque si queremos construir un entorno democrático, también en congruencia con este entorno, tenemos que someter a la nueva Constitución a un plebiscito que debe estar abierto a toda la ciudadanía, a toda, quien debe tener el derecho de votar la Carta Magna pactada. De tal suerte que participar en el contenido y desde luego en la votación es de suma importancia, es fundamental, es clave para materializar nuestro anhelo de construir una patria digna y justa. En verdad es muy importante enfatizar la enorme importancia de las células, no solo para hacer real el poder ciudadano, sino porque todo nace y depende de ellas, no solo para el paro, ni para cada una de las etapas de nuestra transición a un nuevo paradigma, sino porque en la nueva realidad del siglo XXI está en nuestro interés que los ciudadanos, organizados en las células, se involucren de manera permanente en la cosa pública, observando y vigilando que los servidores públicos electos y también los no electos cumplan con sus obligaciones so pena de ser removidos de sus puestos, así como participando de forma directa en la labor legislativa, preparando iniciativas ciudadanas que vayan en pos del bienestar general de la sociedad. Un principio de la democracia real es que los ciudadanos tienen que tomar permanentemente la iniciativa como una responsabilidad básica, porque además de tener derechos y gozar de ellos, también debemos de tener obligaciones y cumplir con ellas. Por lo que respecta a la etapa de transición, todo nace con las células y transita a través de ellas. La amalgama de las diversidades, la unidad de ellas, las acciones a realizar, el pacto del nuevo país y su construcción y sostenimiento. Además, como podrán deducir, las células son el punto de partida en el Plan de Liberación Nacional porque con ellas se inicia el proceso. Luego, se realiza el paro nacional, que es el boicot económico laboral estudiantil. Seguidamente se realiza la Convención Nacional Republicana, que nombra al gobierno interino. Llega entonces el turno del gobierno interino de transición, que convoca la Convención Constituyente. Entonces se realiza la Convención Nacional Constituyente, en donde se pacta la nueva Constitución y se aprueba por plebiscito. Una vez votada la nueva Constitución, se realizan las elecciones generales. Tenemos entonces nuestro primer gobierno constituyente de la Cuarta República. Y, finalmente, este gobierno tiene la obligación de diseñar e implementar todas las políticas que respondan fielmente al nuevo marco constitucional. Por eso, con las células, todo comienza con ellas, todo pervive con ellas y nada pasa sin ellas. ¿Y cómo puedo formar mi célula? La formación de las células debe surgir de manera espontánea al servir como un cauce para canalizar las inquietudes de todos los ciudadanos que estén deseosos de reconstruir a nuestro país. Cada ciudadano debe considerar seriamente crear su propia célula o al menos integrarse a una. Para formarla, debe pensar en invitar a personas estrictamente en su círculo de confianza, ya sea amigos o colegas del trabajo o la escuela, o familiares o vecinos. Lo importante es solo invitar a aquellos que uno percibe como sensibles al cambio social, ya sea porque uno ya ha hablado con ellos sobre el tema, o porque uno ha visto que se expresan inconformes con la situación actual. Nuevamente, los rasgos claves de los ciudadanos ideales para las células es que estén realmente indignados, que tengan ambición y que tengan iniciativa. Así, se convoca una reunión informal en donde juzguen conveniente. Obviamente, debe uno evitar invitar a personas que tienen una actitud contraria, por más cercanos y de confianza que sean, porque en estos temas generalmente existe una polarización que no logra romperse y puede ser contraproducente. Hagamos ahora un bosquejo de lo que es aconsejable para servir como agenda de la reunión.
Desde luego, esto es un ejemplo y se espera que cada célula formule libremente su agenda de acuerdo a sus circunstancias particulares utilizando su sentido común. Bien, en la reunión se debe exponer muy brevemente la problemática con el fin de establecer el contexto que da sentido a la reunión. Entonces se propone que es necesario reaccionar de manera organizada, segura y pacífica a esta situación límite que padecemos. Se explica entonces por qué las células tienen las cualidades anteriores, o sea, por qué son la forma de actuar de la manera más organizada, más segura y más pacífica. Si les cabe alguna duda al respecto, hemos puesto a la disposición de todos la presentación del concepto de boicot económico, así como una serie de vídeos donde explicamos detalladamente estas virtudes del movimiento, sobre todo en el momento de ejercer el paro y el boicot de consumo. Entonces exponemos el motivo, la razón de ser de las células, que es para defender nuestros intereses personales y de grupo, rescatando a nuestro país del secuestro en que nos tienen. Enseguida vamos al grano explicando lo que se espera de cada miembro. Esto es, que se convoca a ejercer el paro laboral estudiantil, el boicot de consumo y, optativamente, participar en la convención para crear el nuevo pacto social. Y que cada miembro de la célula también se esfuerce por formar su propia célula ciudadana. Como siguiente punto, se explica que el paro y el boicot tienen como objetivo revocar el mandato, forzando la renuncia de los gobiernos en sus tres ramas y niveles. Enseguida se explican a grandes rasgos los 8 pasos hacia la nueva república, que ya hemos visto anteriormente, entre los cuales las células son el primero y el paro y el boicot económico laboral estudiantil, es el segundo. Luego se explica que la Convención Nacional Constituyente tiene como fin proponer, debatir y pactar todos los elementos de la nueva Constitución para la nueva República. Seguidamente se explica que es fundamental, de la mayor importancia, que cada miembro que se comprometa a integrarse a la célula que convoca, que haga el esfuerzo de formar su propia célula. Así, de una célula de 5 pueden formarse otras 5 y así indefinidamente. Porque es de suma importancia que se genere el efecto de bola de nieve. Porque al darse la bola de nieve se logra la masa crítica, el gran poder ciudadano, de 20 a 25% de la población económicamente activa, más una parte mayoritaria de la población estudiantil, para tener el músculo necesario para forzar la renuncia de los gobiernos. Se explica que una célula puede ser tan pequeña como de solo 2 miembros o tan grande como se pueda, de decenas, centenas o millares, para lograr el efecto de nieve que gradualmente generará la masa crítica, es decir, el número de células y ciudadanos necesarios para tener la fuerza, el poder ciudadano necesario para lograr nuestros objetivos. Entonces, para concluir, se pide a los participantes que indiquen quiénes tienen la necesaria indignación y ambición para hacerse miembros de la célula y se formaliza internamente el acuerdo. La forma específica de hacerlo deben decidirla entre todos, los convocantes y los convocados. Lo esencial es que se realiza un pacto de honor y de buena fe de que realmente van a participar. Se aconseja también que no se presione. Queremos ciudadanos que realmente estén convencidos y tomen propiedad del proyecto. Que en lugar de pensar que se adhieren a un proyecto, que vayan más allá y lo hagan su proyecto, del que tienen propiedad y que están no solo para seguirlo, sino para enriquecerlo. Entonces se le da el nombre que elijan todos para su célula. Y esto es muy importante, porque es necesario que se difunda su creación en las redes sociales y en la esfera de confianza, difundiendo 1. El nombre de la célula, 2. Localidad y 3. El número de miembros. Esto tiene como objeto animar a muchos más a formar la suya. Es esencial para crear confianza. Estamos seguros de que conforme la gente vea que se van formando cada vez más células, se sentirán mucho más en confianza y con más entusiasmo para decidirse a hacer lo mismo. Asimismo,
se anima a establecer y estrechar lazos con las células que vayan surgiendo en su localidad con el fin de lograr mayor cohesión, mayor unidad y mayor organización. Finalmente, se pide a los miembros que su siguiente paso sea dedicarse a formar su propia célula, y se pide mantenerse en contacto y celebrar reuniones cada vez que lo juzguen conveniente. Para terminar de redondear la comprensión de todo el proyecto y movimiento, se informa que, conforme se vaya generando la bola de nieve, se tomará la decisión entre las diferentes células de la misma localidad de celebrar una o varias asambleas ciudadanas con el objeto de incrementar cohesión y enriquecer el plan de liberación y generar recursos y paliativos para el buen éxito y estructuración. Como recursos, se sugiere, entre quienes puedan aportarlo, generar su propio fondo de apoyo para ayudar a quienes se encuentren en una situación precaria. Por ejemplo, apoyarlos para ausentarse de su lugar de trabajo durante los días que están en paro. También para materiales de comunicación y cualquier otro recurso que sirva de paliativo para fortalecer la unión, la identidad y la estructura de las células a nivel individual, local y regional. Los fondos son un recurso que debe de ser para apoyarse entre los miembros de la célula y administrado por sus miembros exclusivamente. Se enfatiza también la importancia de establecer lazos permanentes con las células de su localidad. De igual forma, de manera natural, conforme crezca la comunicación y coordinación, se podrán celebrar asambleas estatales o regionales, y entonces se concluye la reunión con el compromiso de mantenerse en contacto permanente. Bien, ¿y qué sucede conforme las células se vayan formando? El proceso de bola de nieve nos debe de llevar de manera natural al momento en que logremos la masa crítica. Para entonces, ya deben de haberse celebrado muchas reuniones entre células que han establecido lazos, desde reuniones de micro de solo 2 pequeñas células hasta reuniones estatales o regionales. Esa efervescencia será la que también lleve al movimiento de manera natural a acordar celebrar una o varias asambleas nacionales en donde se definirán en detalle el plan de liberación nacional y todos los elementos finales para la ejecución del boicot y los tiempos de los siguientes pasos del plan de liberación. Compañeros, estamos ante una situación límite, verdaderamente dramática. México vive la peor crisis política y social, mas esta situación límite ha logrado por fin despertar a una mayoritaria franja ciudadana que rápidamente ha tomado conciencia de que es menester abordar la crisis de frente, so pena de cancelar para siempre el porvenir propio y de las generaciones futuras. Se ha producido una vertiginosa y enorme toma de conciencia de que el país está secuestrado por una caterva de fascinerosos y cipayos dispuestos a todo con tal de satisfacer sus más perversos intereses. Y, lo más importante, se palpa a flor de piel que estamos frente a un umbral sin retorno, el de la capitulación, en el que de cruzarse ya no tendremos ninguna posibilidad de arrepentimiento. Es por ello que, al percatarse, el resorte más innato del espíritu humano, la indignación, se ha disparado en la ciudadanía y se encausa a organizar un verdadero movimiento nacional de rescate y reconstrucción. Así es que llegó el momento de preguntarnos a nosotros mismos: ¿queremos realmente tener un país digno y justo del que todos podamos enorgullecernos y legar a nuestros hijos y nietos y a todas las generaciones futuras? Pues entonces basta de quejarnos y demos el primer paso organizando miles y miles de células ciudadanas hacia el paro nacional que revocará el espurio mandato de la escoria ladrona y establecerá las condiciones para construir nuestra cuarta república, libre y justa, al ir en pos del bienestar de la gente y el planeta y no del mercado. No huelga decir que el problema de fondo siempre ha recaído en nosotros, por ser tolerantes y hasta permisibles con la situación que nos han impuesto, pero por eso mismo, afortunadamente,
La única solución reside exclusivamente en nosotros. Es muy sabio el proverbio de Demet que dice: cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque no hay pueblo en la historia de la humanidad que se haya liberado de su yugo sin haber luchado haciendo sacrificios por ello. Así es que veamos de qué estamos realmente hechos los mexicanos, si tenemos dignidad o si capitularemos, lo cual estamos convencidos de que no lo permitiremos. Muchas gracias.